Sí, nos ponemos es interesante esto porque cuando nos distendemos y nos ponemos prolijos, nos emprolijan. Y está bien, y para eso está muy bien. Porque la justicia ordenó cumplir la ley de financiamiento universitario y esto significa que el gobierno sufre un nuevo revés en lo que en su consideración debió haber sido avalar el recorte tremendo con el que las universidades públicas se vieron o debieron enfrentar desde que asumió el gobierno de Javier Milei. Vamos a charlar con Emiliano Cañasi, que es secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Emiliano? ¿Qué decís? Mauro, buenas tardes. Un saludo para vos y todo el equipo. Arranco por algo que... ¿Docente de qué facultad sos? Yo soy profesor titular de Sociedad de Estado en el ciclo básico común, que es el ciclo inicial de nuestra universidad. Es el primer año de todas las carreras y en la materia en la que estamos, justamente la materia obligatoria para todos aquellos estudiantes que siguen carreras de grado. Así que tenemos la posibilidad de cruzarnos con estudiantes de todas las carreras, por lo tanto ves los distintos perfiles, los distintos intereses, los distintos sueños, ¿no? Que a veces tiene mucho que ver con el lugar, la carrera elegida, y eso se ve en las aulas en ese primer año que es el ciclo básico común. ¿Y que te formaste en qué facultad, vos? Yo soy sociólogo. Bien. Me formé en Ciencias Sociales de la UBA, ya me recibí hace un par de años, también soy podólogo, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de nuestra universidad, pero ahí, no, sí, soy una mezcla rara, pero me incliné después, una vez recibido, me incliné por la sociología, que era una carrera que quería hacer, que quería cursar, y hoy, por la cursada de esa carrera y también por la otra primera, ¿no? Digo, hoy puedo ser parte de nuestra universidad ya hace años como docente y en mi caso, bueno, he llegado a ser profesor titular de una materia que a mí me gusta mucho y que justamente tiene esa particularidad de poder estar con los estudiantes que recién en su mayoría salen del secundario y se piensan en una carrera universitaria, se imaginan en un futuro profesional y uno en esa primera etapa tiene ese contacto, ¿no? Que es tan importante. Sos muy joven, ¿qué edad tenés? Bueno, gracias, pero este año cumplo 50 años. Bueno. Yo nací en el 76. Bueno, mirá qué año, justo a 50. Así que no tan joven, ya tengo un recorrido. Está bien, pero me interesa mucho esto porque seguramente debes haber visto en democracia pasar muchos gobiernos. ¿Viste alguno que se ensañe tanto con la universidad pública como este? Mirá, no. Me acuerdo cuando era estudiante, me tocó cursar la universidad. Yo egreso de la secundaria en el año 94 y siempre un poco a modo de broma digo, yo ingresé a la secundaria, ingresé un técnico nacional. Cuando terminé el colegio técnico, me egresé un técnico municipal. Me tocó esa etapa de vivir ese traspaso y después ya en la universidad nos tocó como estudiante, ¿no? Y ahí como militante también político de nuestra universidad, todo lo que fue la ley de educación superior en el gobierno de Menem, que había traído grandes problemáticas, grandes discusiones, en la cual nuestra universidad dio una fuerte batalla en términos de posicionamiento político, pero en términos de posicionamiento político académico, ¿no? Sí, porque claro. En la universidad hacemos política, pero hacemos política académica. Digo, obviamente que cada uno tiene su ideología partidaria, su ideología política, y está muy bien que así sea. Pero en la universidad defendemos ideas en función de teorías, en función de estructuras, y entonces toda esa pelea que se dio en los 90, uno no la vio en el resto de los gobiernos democráticos, en ninguno, porque ni siquiera con el gobierno de Macri, que a mi parecer no era un gobierno con el cual yo acordaba, o que era un gobierno que gobernaba para las mayorías, ni siquiera con el gobierno de Macri pasamos lo que estamos haciendo hoy. Me acuerdo que inclusive hicimos una gran marcha universitaria, creo que fue en el 2017, si mal no recuerdo, y gracias a esa marcha el gobierno de Mauricio Macri tuvo una nueva mirada hacia el sector universitario en cuanto a política salarial docente y no docente, inclusive reacomodando el salario y terminando el gobierno de Macri por arriba de la inflación en términos salariales. O sea, terminamos por arriba, o sea, no fue una ganancia tremenda, ¿no? Pero terminamos por arriba. O sea, no es que salimos empatados, sino por arriba. En cambio, esto que
que estamos viendo hoy, este ataque continuo desde la llegada del gobierno de Javier Milei, ¿no? En el 2023, donde si hacemos un pequeño raconto, se acordarán que hubo un ataque a todos los sectores de la universidad. Primero a los y las estudiantes, que eran estudiantes fantasmas, que eran estudiantes militantes, que las universidades agregábamos para tener más presupuesto. A los y las docentes éramos adoctrinadores, ¿no? O sea, no enseñábamos, sino que adoctrinábamos, y tanto Caputo y Sturzenegger son producto de nuestra universidad pública también, así que, y a las autoridades, todos rectores y rectoras eran todas corruptas. Y en realidad lo que vimos con el tiempo a lo largo de todos los años, que fue un relato, porque si algo de esto hubiera sido verdad, no tengamos dudas que se hubieran presentado a la justicia, hubieran tratado de ir a fondo contra lo que hubieran encontrado. Y sin embargo esto no pasó. Entonces, a veces en términos sociales y colectivos nos cansábamos, ¿no?, de los relatos de la política, y con este gobierno en términos del sistema universitario vemos que ese ataque es un ataque basado solo en relatos, sin datos, sin una realidad donde sentarse, porque vuelvo a lo mismo. Si no lo hubieran denunciado sin ninguna duda, y eso no pasó. Emiliano, más allá de lo discursivo, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Mauro Fulco te saluda. Más allá de lo discursivo, desde lo económico, ¿cuánto está cobrando un docente hoy? ¿Cómo estás, Mauro? Mirá, vos sabés que en la cuestión docente universitaria la escala salarial va en función de jerarquía y cantidad de horas. Sí, claro. Te voy a los dos extremos, si me permitís. Bien. Hoy un profesor titular, que es la máxima jerarquía académica, o sea, no tenés más que eso, llegaste al máximo. Un profesor titular que accede a un cargo, por lo tanto estamos hablando de un profesional, pero falta alguien que se formó en términos pedagógicos para poder estar al frente no solo de un aula, sino de una cátedra, que eso no lo hace de un día para el otro. Esa persona hoy está, si le saco la antigüedad, que el promedio en la Universidad de Buenos Aires son 10 años, la antigüedad promedio de la carga docente, es 1.500.000 pesos la jerarquía máxima con la carga exclusiva. El INDEC dio la canasta básica para febrero de este año, o sea, no los organismos, los sindicatos, las universidades, el INDEC, 1.300.000 y pico pesos de canasta básica. O sea, la jerarquía máxima académica supera por poco más de 100.000 pesos el cargo, la canasta básica. Me voy al otro extremo. Sí. Me voy al extremo de un ayudante de primera, que es aquel que ya es profesional e ingresa a la docencia con una carga simple, que son 10 horas semanales. Ese docente llega a un salario de bolsillo de 250.000 pesos. Y si me voy un poco más antes del ayudante de primera y voy a un ayudante de segunda, que es un estudiante avanzado, que se presenta a un concurso para acceder a ser parte de una cátedra y obtiene una renta, por lo tanto es una persona que se quiere imaginar como parte de su desarrollo profesional también en la docencia. Ese salario hoy de bolsillo son 140.000 pesos. Yo quisiera saber qué estudiante que está hoy en nuestras universidades, cualquiera fuera la carrera, puede pensarse, puede imaginarse con un futuro en la docencia universitaria cuando el salario que hoy le ofrecemos como sociedad son 140.000 pesos. ¿Y sabe cuál es la respuesta? Seguramente no se imagina, siendo parte de la Universidad Argentina. Por eso decimos que el problema es profundo, porque los que estamos, la transitamos, la defendemos, vamos a pelear por este modelo de universidad. El problema acá profundo es con estos salarios, ¿quién puede imaginarse, quién quiere formarse para parte de su ejercicio profesional, dedicárselo a la docencia y dedicarle horas de trabajo a formar a otros que van a ser los profesionales del día de mañana? Por eso decimos que el problema es profundo. Te interrumpo, 1,5 palos, sí, los que más cobran, que están en el techo de la escala de la docencia, es poco, es muy poco, pero los otros que mencionaste, que son los que están en el piso, es una cargada, es un chiste. Imagino que, obviamente que en este momento están en lucha, hay una lucha, hay un interlocutor del otro lado, alguien que les dice, no, sí, los entendemos, pero ya va a aparecer. ¿Cuál es la respuesta que les da el gobierno a estos salarios de miseria en algunos casos y de chiste en otros? Mirá, dos cuestiones con respecto a lo que decís. Cuando vos decís de chiste, y sí, es un chiste, pero es un chiste que da mucha tristeza. Pero claro. ¿No? Porque ahí va, tenemos que pensar que son familias que tienen que vivir con ese salario
sostener el día a día. Eso por un lado. Lo otro, si voy yo al salario promedio en la Universidad de Buenos Aires, por la forma de la Universidad de Buenos Aires, que en su mayoría somos designaciones simples y la mayoría de los docentes se dedican a su profesión, estamos hablando del salario promedio 440.000 pesos. El salario promedio en la docencia en la Universidad de Buenos Aires. Si yo esto, que vos me preguntabas, la interlocución, ¿no? Porque por un lado tenemos eso que es la realidad, lo concreto. La interlocución. La última paritaria, que es la mesa de negociación salarial, porque están en los convenios colectivos de trabajo y en nuestro país tienen fuerza de ley. La última mesa convocada de negociación paritaria fue en el segundo semestre del 2024. De esa fecha al día de hoy no hubo una convocatoria formal a discutir a las federaciones la pauta salarial. Y ha sido todos aumentos de manera unilateral planteados por el gobierno sin posibilidad de discutir. Uno puede entender que el que gobierna, que obtuvo la mayoría de los votos, conduce. Lo que uno no puede entender en democracia es que no haya una mesa de discusión sobre los problemas que tenemos, por ejemplo, en la universidad, como en las otras partes, que los otros problemas hay en el país. No puede haber negación de los problemas que suceden, no puede haber negación de la discusión y no puede ser que se niegue una mesa de discusión paritaria que tiene que ver con los convenios colectivos de trabajo. Y todo eso se incumple desde el año 2024. Y con respecto a los estudiantes, la cuestión de las becas, ¿en qué condición está? Ya, perdóname, no sé tu nombre. Perdón, no me presenté. Ivy Cángaro soy yo. ¿Y cómo estás? Mirá, la semana pasada no tienen mejor suerte. La semana pasada el gobierno volvió a ratificar el valor de la beca Progresar, que es la beca que se da a estudiantes universitarios nacional. La volvieron a fijar en el mismo valor de diciembre del 2023. 35.000 pesos por lo tanto, esos 35.000 pesos de bolsillo quedan 28.000 pesos. Mismo valor que diciembre del 2023. Ni para el pasaje. Para obtener una beca, exactamente, pero aparte pensemos, ¿no? Para obtener una beca tenés que tener la condición académica suficiente, el desarrollo suficiente académico para poder acceder a una beca de estímulo de estudio, ¿no? Sí. Pero por otro lado tenés que tener la condición económica de necesidad que también te permita acceder a la beca de estudio. Yo quisiera saber quién de los que estamos acá, de los que tenemos hijos en la universidad, ¿no? En mi caso tengo un hijo que está entrando al UTN, ¿quién puede pensar que un estudiante pudiera con 35.000 pesos poder desarrollarse en un mes de estudio? Bueno, volvieron a fijar el valor a diciembre del 2023. Creo que hay una política de negar la posibilidad de discusión, pero también de dar la espalda a la democracia. Sí. No sé si van a sacar, si me permiten un segundo. Ayer la justicia de la Cámara Federal falló, dejando el fallo en primera instancia sobre la apelación del gobierno con respecto a la ley de financiamiento universitario, con el tema que atañe a salario docente y no docente, y con el tema que atañe justamente a becas estudiantiles. Entonces digo, acá el gobierno, esta ley se construyó dentro del sistema universitario, fue aprobada por el Congreso de la Nación, por ambas cámaras, luego de 3 marchas universitarias a lo largo y ancho del país durante 2 años. Por lo tanto, le dio la espalda a la sociedad que salió a pedir por el financiamiento universitario, le dio la espalda a las universidades, le da la espalda al poder legislativo, le dio la espalda a la justicia en primera instancia. Por lo tanto, ahora lo que le está diciendo la justicia es que no se puede gobernar dando la espalda a la democracia, no se puede gobernar dando la espalda a la república, y tenemos que asumir la responsabilidad, que el que conduce tiene la mayoría, pero el resto tenemos la responsabilidad de alzar la voz y decir los problemas que atañen, y más cuando hay problemas y responsabilidades institucionales. Yo creo que tenemos que empezar a tomar en serio lo que está sucediendo y a tomar cartas en el asunto. Creo que lo que hizo ayer la justicia es decirle al gobierno que no puede dar la espalda, no se puede dar la espalda a la democracia. Emiliano, gracias por este contacto con Tanta Clave acá por Carnaval. Gracias a ustedes por el tiempo y gracias a ustedes por tocar un tema tan sensible para nuestro país como es la educación universitaria. Abrazo enorme. Ahí estaba Emiliano Cañasi, uno de los dirigentes de ADUBA, de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires. Ya le vi la cara y dije, viste, ese es el prejuicio, el ojo clínico del estudiante universitario. Este se salió de sociales.
Viste, ya lo ves, la forma de hablar, este es profesor de Sí, sociales. sí. Es una persona que tiene una formación. Lo que me sorprendió fue lo de la Podólogo. podología. ¿Eh? Sí. Dicho sea de paso, me acordé porque tengo que llamarlo a Carlito porque estoy con una uña que está medio chingada. ¿Encarnada? Sí, viste cuando se te empieza a chingar. Yo tengo esa costumbre que la uña me crece para adentro. se curva. Ay, sabe cómo me duele. Bueno, pero esto está pasando, ¿eh? Está pasando que fíjate cómo pasó por debajo del radar esta decisión de Hay la un Cámara conflicto Federal. ahora, en este Sí. momento, ahora, mientras Sí. nosotros estamos hablando, hay un conflicto grave, lo explicaba Caniachi, grave respecto de la universidad y pasa por debajo de Sí. Pasa. Estamos todos entre Pasa. Adorni. Yo, espera, no son cosas más o menos importantes. No, ¿eh? estamos porque también la agenda es eso. Lo que pasa es que hay cosas de coyuntura, como lo de